intro sin edición. ¡Chavales! ¿Quieren ver cómo es la intro sin editar? ¡Ay, Cubas, bro! Intro con edición. ¡Chavales! ¿Quieren ver cómo es la intro con edición? ¡Ay, Cubas, bro! Magia. Es magia absoluta. Empezando por un detalle interesante que nos dejó el capítulo 8 de Daredevil Born Again, está que cada vez hay más pistas de que Marvel sí está adaptando el cómic Daredevil volumen 2 número 88 llamado La vida secreta de Foggy Nelson, cómic en el cual Foggy aparentemente murió pero más tarde se reveló que seguía vivo. Y digo esto porque tras en este cómic revelarse la identidad secreta de Daredevil, los seres queridos de Matt Murdock se volvieron los objetivos principales de sus enemigos, entre ellos Foggy, a quien lo apuñalaron durante una visita a prisión, herida la cual fue tan grave que a Matt no le quedó de otra más que escuchar cómo los latidos del corazón de su amigo se detenían lentamente al igual que en la serie, cómic en el cual más tarde se reveló que el panzón realmente no murió sino andaba de parranda, específicamente con el FBI colocándolo en un programa de protección de testigos en contra de su voluntad, del cual intentó escapar e ir en búsqueda de su amigo Matt, pero en eso ¡pum! Fue capturado tanto por ninjas de la mano como por la mafia, quienes lo arrastraron de las greñas de regreso con el FBI, y todo esto bajo órdenes de la mendiga desgraciada de Vanessa Fisk, doña la cual, al estar harta de la vida criminal y de las traiciones por parte de su esposo Kingpin, orquestó la aparente muerte de Foggy, ya que sabía que eso tanto desestabilizaría emocionalmente a Daredevil como podría culpar de su muerte a Wilson Fisk para que por fin terminara en la cárcel. La cuestión es que como apenas a falta de un capítulo para que termine esta serie, Matt recién descubrió que Vanessa fue quien contrató a Bullseye para asesinarlo. Todo indica que esto no se resolverá en el final de temporada, sino de hecho podría ser la historia principal de la segunda, solo que a diferencia del cómic donde Vanessa estaba sola por su cuenta, en esta serie contará en su totalidad con el apoyo de su esposo, el alcalde Fisk. No por nada asesinó a su amante Adam para demostrarle su amor y fidelidad, lo cual explica por qué en fotos filtradas del set de grabación de la segunda temporada Karen se cambió el color del cabello y parece estar encubierta, ya que será el principal objetivo de los Fisk para impedir que Matt pueda arremeter en contra de su imperio criminal. Sabes lo que tienes que hacer. Hazlo sufrir. Haz que desee estar muerto. Primero atacamos su corazón. Marvel Rivals no se conformó con sacar skins super sexualizadas de sus personajes como esta de Emma Frost con las traviesas de fuera, que personalmente no me quejo en absoluto, sino ahora ya hasta hay un emote para que puedas tuerquear de forma salvaje como el Venom que están viendo en pantalla. Y sí, esta noticia volvió a abrir el debate de que si lo hace She-Hulk da pena ajena, es inclusión forzada y es altamente funable, pero si lo hacen otros personajes como Deadpool, Spider-Man o Venom no pasa nada, es cine 10 de 10 y God. Oigan, no, el cine, obra maestra, 10 de 10, hijo. Y ahora sí, la noticia estelar. La preventa de boletos de la película de los Thunderbolts en Estados Unidos vino acompañada de un nuevo tráiler, el cual tiene unas cuantas escenas nuevas como esta de Ghost usando sus poderes de intangibilidad para salvarle el trasero a un civil inocente, poderes los cuales obtuvo cuando se expuso por accidente a una explosión de energía cuántica, pero que a su vez la estaban matando lentamente y por ello el Team Hormiga se comprometió a recolectar energía cuántica del reino cuántico para salvar su vida. La cuestión es que como el proceso se vio interrumpido por el chasquido del Tunas que los borró de la existencia durante 5 años, pues hay de dos. O la belleza también se hizo polvo al igual que la mitad del universo y una vez que regresó a la vida fue atendida inmediatamente de su condición, o durante la época apocalíptica recibió la ayuda de Valentina Alegra y Ghost en agradecimiento por salvarle la vida aceptó ser reclutada en su equipo de inútiles. No puede ser, moriré con el peor montón de inútiles de la galaxia. Luego la siguiente escena nueva es esta de Red Guardian gritando de forma despavorida, seguramente porque está presenciando cómo el vacío abduce a su hija Yelena, quien le hará ver sus peores pesadillas como la muerte de su hermana Natasha sin que ella pueda hacer nada para evitarlo. Luego en esta otra escena el personaje de la actriz Geraldine Visvanathan llamada Mel dice que los Vengadores ya no existen y nadie vendrá a salvar el día, por lo cual a Bucky no le queda de otra más que reclutar a esta bola de desgraciados para ayudarlo a detenerlo. Y no sé ustedes, pero no es como que Bucky no conozca a otros héroes mucho más poderosos y capaces que estos super soldados pedorros para enfrentar a Sentry, solo que al Sentry ser infinitamente poderoso, esa podría ser la razón por la que
no los llamó para ayudarlo a enfrentarlo, ya que en caso de que alguien muera prefiere que sea un Thunderbolt irrelevante en vez de uno de sus amigos. De hecho, en la escena de la ex Torre Avenger que han usado en todos los trailers y spots promocionales de esta película, en esta ocasión no aparece Taskmaster, lo cual confirma que sí morirá en la escena del búnker, así que terminó siendo real la teoría que les comenté en un video anterior, de que en esta escena Taskmaster parecía haber sido añadida con efectos visuales exactamente igual que como hicieron con Hulk en el trailer de Infinity War. ¡Lo sabía! ¡Los engañó! Y sí, sé que muchos dirán que en Estados Unidos ya está prohibido que los estudios engañen a los espectadores en sus trailers, ya que ahora cualquier persona los puede demandar bajo el argumento de publicidad engañosa. A diferencia de estudios gandallas como Sony que tuvieron las pelotas de poner al Spider-Man de Tobey Maguire en un trailer de Morbius, en este caso en especial Marvel se podría defender fácilmente diciendo que no están intentando engañar a nadie, sino más bien evitando spoilers, y aún así no es como que nadie se vaya a sentir decepcionado de que maten a Taskmaster en los primeros 5 minutos de la película. ¿Verdad, chavo? Sí, que se muera. Y ojo, cuando digo que Sentry es infinitamente poderoso no estoy exagerando, ya que la propia Valentina dice la frase: es más fuerte que todos los Vengadores juntos y pronto será conocido como el héroe más poderoso de la Tierra, frase la cual a los conocedores de los cómics no se les hará extraña, ya que Sentry literalmente tiene el poder de 1.000.000 de soles, solo que en el caso del UCM aún queda la duda si Valentina solamente se refiere a los 6 Avengers originales o si absolutamente a todos los héroes conocidos como Doctor Strange, Wanda, Capitán Marvel, Spider-Man y Black Panther, bla bla bla, ya que sí sería entendible que Sentry sea más poderoso que Hulk y Thor juntos, pero ya de ahí a decir que sea más poderoso que absolutamente todos y que prácticamente el Skrull Gravik sea un inútil debilucho comparado con él lo veo un poco difícil. De hecho tengo la teoría de que en Avengers Doomsday Sentry será uno de los muchos héroes que serán manipulados por Doctor Doom a su favor, similar a como hizo con Doctor Strange en este arte conceptual filtrado de hace unas semanas, y ahí es donde entraría la Skrull candente Gaia para enfrentarlo, ya que es bien sabido que Marvel planea sus películas con 5 años de anticipación, y si en la serie pedorra de Invasión Secreta se sacaron de la manga a este personaje rotísimo, supongo que es por una razón en especial. Ay, hija, estás esperando mucho de él. Trailer el cual termina con Sentry diciéndole a Valentina que si él es considerado un dios, entonces ¿por qué Concha tiene que obedecerla? Pero digo Sentry entre comillas ya que como en el trailer está en su versión sombra, significa que más bien es su contraparte malvada Devoid, que es la razón por la que a Valentina no le quedará de otra más que aceptar la ayuda de los Thunderbolts, ya que su propio experimento se le salió de las manos y eso no solo podría costarle su puesto en la CIA, sino una hermosa celda en prisión, que por cierto, España de mi corazón volvió a aplicar un lobezno, un pícara, un a todo gas, un la cosa, un asno, pero en esta ocasión con Sentry, ya que en el canal oficial de Marvel España lo llaman el Vigía. El vigía está fuera de control y es peligroso. Que sí, es prácticamente la traducción al español de Sentry, aunque se escucharía mejor si lo llamaran Centinela. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué personaje actual del UCM crees que podría darle batalla a Sentry. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 chimpancés en el canal. Y saludos para Night Planty, Felipe Ignacio, Amir Led, Tuber, Sergio Jonathan, TV Vlogs, Legion Critter que dice: Gwen Killer es encerrado en Battle World. ¡Costados blindados! ¡Costados blindados! ¡Costados blindados! Y Josbel que dice: Killer, quiero que me avientes tu telaraña. ¡Qué niños tan precoces! ¡Golosos! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, hagan duro y nos vemos en la próxima.